Buenas, buenas, ¿cómo va? Bienvenidos, bienvenidas, vamos a ir arrancando. Esperen que voy a acomodar Tuti acá para que se vea. Confirmen, porfa, si se escucha bien. Creo que debería escucharse bien. Sí, se escucha perfecto. Qué Escucha bien, bien, sí. bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar acá. Un viernes, 20-30 horas. Vamos a empezar un poquito con esta clase que planeamos con los amigos de Prum. Si está por ahí Chacho, no sé si está. Eh, que un poquito es el preludio de algo que vamos a hacer, que vamos a ir un poco en agosto, vamos a estar por allá. Entonces la idea era hacer un pequeño encuentro. ¿Cómo va? ¿Estás por ahí? Acá estoy. ¿Cómo Hola, hola. andás? Ahí estabas. Qué bien. Eh, sí, sácala, sácala por ahora. Ahí va, ahí se ve bien, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, un poquito estaba contando lo que habíamos hablado, Chacho, de que bueno, que vamos a estar por agosto y un poco era compartirles eh, en un adelanto con algunos ejercicios, algunas recomendaciones que hacemos desde acá, algunas personas de tu comunidad y otra gente que se anotó también. Así que eso. No sé si quieres Genial. decir algo vos. No, que disfruten y que aprovechen esta posibilidad que tenemos de poder traer conocimiento de otros lados. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, les cuento un poco cómo vamos a estructurar este encuentro. Un poquito voy a hacer una pequeña introducción para contarles algunas cositas. Después vamos a derivar en algún ejercicio que está bueno, quienes quieran hacerlo lo hagan. No sé si estaban en el grupo, vieron que les mandé un instructivo, que más allá de que por ahí hoy no lo hayan hecho, está bueno que le den tiempo. El instructivo está enfocado en cómo iluminarse porque eso les puede servir muchísimo para profesionalizar un poquito un estudio que ustedes tengan sin nada del otro mundo, con unos veladores y ven el video que les pasé, y eso les va a servir que desde cualquier parte en la que estés y quieras aplicar a un autocasting desde tu casa, puedas aplicar y tenga una mejor calidad el video que hagas. Entonces, un poquito ese video que les dimos es para que quienes lo hayan aplicado para hoy, para el ejercicio que vamos a hacer, que esté bueno porque les van a quedar algo grabado de lo que hacemos hoy. Y después, si ustedes quieren aplicar alguna audición que haya de algún lugar, pueden hacerlo a distancia también. Pero bueno, ahora nos vamos a meter un poquito en este encuentro que tenemos que le pusimos profesionalizar tu actuación audiovisual. Intuyo por lo que estuvimos ahí hablando con algunos, tanto que llenaron un forms como otros que pusimos en el grupo algunas encuestas, que algunos tienen un poquito de experiencia en actuación frente a cámara, seguramente tienen algunos más experiencia en actuación teatral y otros no tienen experiencia por ahí en actuación frente a cámara. Y para este tipo de cosas me gustaba contar una historia que siempre cuento que tiene que ver con que yo cuando estaba en mi adolescencia, hace un tiempo, jugaba al fútbol en Independiente, pero no en la reserva ni nada, sino ahí atrás el club, y jugábamos al fútbol con mis amigos. Y lo bueno que pasaba cuando jugábamos ahí es que estábamos, te podría decir, de lunes a lunes 24/7 en los veranos jugando al fútbol. Y eso nos daba un entrenamiento, nos daba una manera de correr, nos daba un montón de cosas que uno podía decir, che, mis amigos me decían, che, está buenísimo, ¿por qué no te vas a probar un club? Y uno empezaba a flashear cosas que podían ser interesantes. Termina el verano, vuelvo a mi escuela y lo primero que se me ocurre es ir a probarme, mi escuela, yo iba a escuela de hombres, es ir a probarme a donde había una selección de mi escuela que hacían intercolegiales y me fui a probar a un lugar que se llama Catalina Sur, acá no sé si conocen Buenos Aires, que es en La Boca, donde en cancha de once te probabas. Claro, yo me fui a probar con todas las ideas de mis amigos que me rodeaban del club, que me decían vos sos rápido, vos le pegas bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me di cuenta más allá de que en el verano jugábamos 24/7 entrenando ahí, cuando vos te vas a probar te hacen primero un entrenamiento físico en el cual me di cuenta que no estaba preparado para nada, pero yo creía que sí, porque de todos los ejercicios que me daban no podía terminar ninguno porque no tenía una real preparación física. Después hacíamos un pequeño partido en cancha de once donde te ponían en algún momento para que entras a jugar y te preguntaban, por ejemplo, de qué posición querías jugar. Y a mí me gustaba jugar de 5. Para que no saben, de 5 es el que está en el medio campo, que suele recuperar la pelota y distribuirla. En un momento me permiten entrar a la cancha y lo que más me acuerdo es que el primer jugador con el que me crucé prácticamente me hizo así y volé como 3 metros.
¿Qué me deja esto de enseñanza con respecto y por qué hablo de fútbol cuando estamos hablando de actuación? Porque yo creía que tenía un montón de herramientas, yo creía que era casi un semiprofesional, por lo que me decía mi entorno, y cuando me enfrenté a un escalón mucho más arriba, no estaba preparado para ese momento. Entonces, un poco lo que queremos contarles hoy y un poquito es incentivarles a que hagan es a que puede que en algún momento haya alguna convocatoria, puede que en algún momento haya alguna oportunidad y que ustedes estén preparados para ese momento de la mejor manera. Y nosotros tenemos algunos pensamientos con respecto a esto a lo largo de nuestra experiencia, el laboratorio de actuación que somos nosotros. Estamos ya hace casi 14 años, vamos a cumplir, y formando actores y actrices, nos dimos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, hace un tiempo pusimos un lema, que somos, formamos artistas, me gusta decir, actores y actrices, artistas, autónomos y profesionales. Ahora uno dice, ¿por qué autónomos y profesionales? Autónomos porque te va a dar algo importante con respecto, por ejemplo, a la autogestión. Que vos, como actor, como actriz o como estudiante de actuación, empieces a entender qué herramienta podés incorporar para ir cada vez más creciendo como actor, como actriz y ser una mejor versión de vos. Me parece muy interesante pensarlo así porque, por ejemplo, si hoy yo estoy entrenando actuación teatral y capaz que me sirve incorporar un idioma y capaz que me sirve empezar a entrenar actuación frente a cámara si quiero aplicar a castings audiovisuales o alguna otra herramienta que me complementen como actor, como actriz. Profesionales, porque uno mientras más entrena actuación, mientras más actúe, y otra cosa que vamos a hablar mucho hoy, mientras más observe actuación y empieza a entender por qué le gustan algunas actuaciones y por qué no, va a hacerse cada vez más profesional, porque si te llegan a llamar para un trabajo, que muy probablemente los primeros trabajos que uno tenga sean un bolo, vayas con las cosas muy preparadas, que llegues a tiempo, que tengas el texto como tiene que ser, que hayas llevado el vestuario que tengas que llevar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué ponemos mucho el hincapié en estas dos cosas? Porque ustedes siempre piensen que cuando alguien, si yo abriese un casting ahora para un proyecto audiovisual o para un proyecto teatral, básicamente si me falta un rol, un personaje, es porque tengo un problema. Entonces, lo que estamos pensando como actores y como actrices es que yo como actor, como actriz, seamos una solución para ese problema que hay. ¿Cómo voy a hacer una mejor solución? Estando preparado de la mejor manera. Así que un poquito queríamos empezar con eso. Y quiero hacerles alguna pregunta que ahí creo que Pía les va a compartir. Perdón, no presenté a Pía que acá está en la parte técnica y también va a dar el taller con nosotros cuando estemos por allá. A ver si ahí se ve. Sí, sí. Hay unas preguntas que mientras les voy a ir haciendo, que si tienen ahí para anotar va a estar bueno, o si quieren contestar por el chat va a sumar, que la primera pregunta que les voy a hacer es si se consideran actores o actrices. Y pusimos acá, por ejemplo, tres respuestas, ¿no? Sí, me considero actor, actriz, soy un actor en proceso o soy un actor de teatro. Si quieren ir contestando, nos gustaría ir leyendo o hablando, lo que quieran. Los escuchamos, ¿eh? O escriban. Soy actor de teatro. Ok. Jorge. ¿Qué más? Yo me ¿Puedo hablarlo? Sí, Claro. se puede hablar. Me considero un actor de Sí, teatro, principalmente, sí. pero me ha pasado un poco esto que vos describiste con lo del fútbol, de Ujú. creer que podía y cuando fui a frente a cámara, nada, un desastre. Así Bueno, que no te bueno. castigues como un desastre, no pasa nada. No, no, digo, igual, o sea, me di cuenta que tenía muchas falencias, cosas que no Mm, sabía, y bueno, eso me pasó, digamos, un poco. Bien, estoy leyendo cosas muy interesantes. Mientras estaba hablando acá el compañero Mariano, varios y varias pusieron actriz. Me parece re interesante las respuestas. Muchos se están poniendo actriz en proceso. Son tramposas mis respuestas que puse, porque sé que muchos iban a contestar esto. Ahora, los voy a invitar a pensar. Acá como Mariano contaba, imagínate que vos vas a una audición o tenés un autocasting desde tu casa, como estamos hablando, y tenés la cámara, preparás todo para hacer ese autocasting, y cuando te piden, bueno, presentate, mira, hola, yo soy Sergio, soy un actor de teatro. Primer cosa a pensar, si vos estás presentándote en un proyecto audiovisual y te presentás como un actor de teatro, yo creo que no te conviene. ¿Por qué? Porque están buscando un actor. Y en el momento que uno
increíblemente, esto es para que lo pensemos, se presenta como actor de teatro o se presenta como actor en proceso, dejas una pequeña ventana de duda para quienes están haciendo ese casting, esa audición. Un poco la invitación que les vamos a hacer es que ustedes se presenten como actores, como actrices. No importa qué instancia estén. Si hoy por hoy tu instancia tiene que estás mucho más experimentado en el teatro, buenísimo. Seguramente hay muchas herramientas que de la actuación teatral vas a tomar para la actuación audiovisual. Pero eso no quiere decir que no seas un actor. Por eso tengan una nota de cuidado cuando se presenten o si tienen la oportunidad de hacer un casting o una audición y presentarse como actor en proceso o actor de teatro. Simplemente actor y actriz. Y no importa en la etapa en la que estén. En esta instancia, por ahí tenés más, menos experiencia. Bueno, genial. Vos vas a identificar como autónomamente qué necesitas para ir incorporando nuevas herramientas, nuevas habilidades. ¿Soy claro con esto? Porque realmente, si ustedes lo piensan, son menos solución, como estábamos hablando previamente, cuando le dejas una duda a alguien. Nunca en una presentación que hagan digan nada negativo sobre ustedes. Por ejemplo, no sé, ¿me explico? Es interesante que todo lo que digan sea positivo para ustedes. Y si ustedes detectan alguna herramienta que les falta, directamente no la nombren. Ocúpense, por ahí con el tiempo, como recién decía uno de los chicos, si te falta entrenamiento frente a cámara, es meterle más frente a cámara. Y ya eso se irá acomodando con el correr del tiempo. ¿Soy claro? Eh, bien. Después, otra pregunta que fue muy interesante que hicimos en el grupo de WhatsApp y varios estuvieron contestando. Hice algunas preguntas referidas a qué es lo que más les cuesta como actor, como actriz, ¿no? Y acá fue muy interesante. Pusimos algunas opciones em, y la que más ganó fue incorporar el texto. Y me parece muy interesante que esto sea porque es algo que no les pasa a ustedes solos, pasa en todas las latitudes del mundo. Vamos a, Silvia se ríe porque nos pasa en todo el tiempo. Vamos a Córdoba, pasa algo que nos está costando incorporar el texto. Acá, en Buenos Aires, pasa todo el tiempo. Damos talleres en Perú, pasa en México, pasó en España. Es algo común que se repite. Después otras cosas que son muy interesantes, que ahora nos vamos a meter con respecto a eso, es esto de qué me pasa al pararme frente a gente, si tengo nervios, si me pongo nervioso. Y esa es la que salió segunda en la escala de lo que fueron votando. Y me parece interesante detenerlos en estas dos, porque cuando uno habla con respecto al texto, dice, me cuesta incorporar el texto. Lo primero que uno tiene que identificar cuando habla de me cuesta incorporar el texto, tanto sea, esto estamos hablando tanto sea de actuación audiovisual como de actuación teatral, es que el texto no puede ser un problema. Uno tiene que identificar, obviamente, que si no estás incorporando el texto o vas a hacer una escena y lo que haces es repetir el texto de memoria, hay algo ahí que está mucho más vinculado a la cantidad de horas que le dedicaste a ese texto. Por eso me parece muy interesante hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuántas horas por semana, si tienen que trabajar un texto, le dedican a un texto? O por ejemplo, ponelo así, más concreto. ¿Cuántas horas por semana le dedicas a tu actor, a tu actriz? ¿Tienen ese número? Los escucho. La represión le metió. Yo estimo tres, dos de la clase más una que en general lo ensayo algo o leo algo Mm, del personaje en la semana. ¿Quién más? Hola, yo no tengo disciplina, como puede ser que, no sé, esté lavando los platos y me ponga a ensayar o esté Mm, cocinando y me pinte ensayar y después se me queme la comida. claro. Es como que no soy ordenada y eso me gustaría como trabajarlo. ¿Cuántas horas le dedicas? Un número. No sé. Bien, Por ejemplo, llegué el miércoles de clase de teatro y estuve como 2 horas practicando una coreo de otra obra. claro. Entonces es como muy relativo. Bien. Está buenísimo. Ya con esto dos tenemos un montón para hablar con lo que dijeron. Está buenísimo entender que lo que no se mide no se puede mejorar.
ustedes deberían saber cuántas horas le dedican a su actor, a su actriz. ¿Por qué? Porque si hoy por hoy vos como actor, como actriz, decís, che, no puedo incorporar el texto, sea por disciplina o sea por lo que sea, hay varias variables ahí, y decís, che, ¿cuántas horas le dedicaste en la semana? No sé, no podés mejorarlo. Ahora, si vos decís, che, es- le dedico, estamos hablando por fuera de clase, porque alguien me contó que en clase le dedica, estamos hablando por fuera de clase. ¿Soy claro? Porque Ujú, la clase, el problema es que de clase a clase, ahí está el problema. Ese es el tema. Si usted, porque claramente, si vas a la primer clase y el texto anda flojo, y te quedás 7 días, y el texto vuelve a estar flojo, yo te puedo asegurar que para la tercera clase, si le dedicas mínimo 3 horas por día a ese texto, no va a estar flojo. Digo porque si no también empezamos a maquinarnos con otras cosas y es simplemente, por ahí sí relacionado a la disciplina, pero también relacionado a muchas otras cosas, de empezar a entrenar cada vez más y demás, es que tengo que sentarme o tengo que empezar a probar leer el texto de otras maneras y dedicarle más tiempo. Pero en algún punto lo que les invitamos también es que identifiquen esto, que sean precisos, que sean específicos y específicas con esto. Porque en el momento que ustedes pueden identificar este tipo de cosas, las van a poder mejorar. Y en algún punto, lo bueno de ser autónomos con respecto a esto es que más allá de que hoy estén cursando en un lugar, después su vida como actores y como actrices, si todo sale bien, va a ser hasta el día que nos moramos. Ergo, si ustedes autónomamente entienden lo que tienen que hacer, no van a estar dependiendo siempre de una afuera. Por eso me parece muy interesante pensarlo de esta manera, porque en el momento que vos podés medir las cosas, siempre las podés mejorar. Pero esto es así, es 1 más 2. Es como, siempre cuento el mismo ejemplo. Yo empecé a hacer boxeo y lo primero que me dijeron es saltar la soga. Cuando fui a saltar la soga, yo dije, esto es una boludez. Al minuto no podía caminar. Claro, porque saltar la soga tiene una disciplina, tiene una técnica en sí. Estuve 5 semanas con los gemelos inflamados prácticamente. Era un sufrimiento, era un horror. Ahora, después de las 5 semanas, dedicarle 3 horas por día a intentar ver videos y eso, podía saltar la soga. Y hoy salto la soga y no estoy pensándolo. Pero fue porque le dediqué una cierta cantidad de tiempo. Entonces me parece interesante pensarlo así. Con respecto al texto, porque el texto no puede ser un problema. Porque cuando estamos hablando antes de que ustedes estén preparados para cuando sea el momento, muy probablemente, por ahí termine, y ojalá pase esto, termina este Zoom, cierran el Zoom, se van contentos, salen ahora o van a ver algún partido, lo que quieran, te llega un mail a tu casilla de entrada y te dice, che, mirá, al final vos postulaste en esto y tenés mañana a las 9 de la mañana que hacer este pequeño texto de una hoja que te mando, ¿lo vas a poder hacer o no lo vas a poder hacer? ¿O lo vas a poder hacer hasta ahí? Piénsenlo al revés, si vos estás bien preparado, y tenés poco tiempo, porque las oportunidades a veces suceden así, vas a poder encararlo de la mejor manera cuando el resto de las personas lo encaró mal. ¿Soy claro? Digo, piénsenlo así, sean una solución y aliviánense el camino con respecto a esto que es, y esto está bueno porque es tranquilizador para todos, Pia sabe también, pensamos todo lo mismo, actuar es muy difícil, no es una boludez, es muy difícil. Cor- Como cualquier cosa difícil, le tenemos que dedicar tiempo. Tenemos que empezar a entender qué necesitamos, qué cosa nos hace bien, qué nos ayuda. Seguimos un poco. Sergio, ¿te puedo agregar algo a esto? Que yo es una duda que Pues tengo. claro. Mirá, particularmente no me pasa de tener, yo si estoy trabajando en una obra o estoy trabajando en un texto, casi siempre estoy todos los días, le doy casi todo el tiempo al texto y el texto y el texto y paso Ujú, y pongo el cuerpo. Pero me pasa puntualmente cuando no tengo un trabajo específico sobre el cual trabajar y cómo ujú, trabajo eso. Porque de hecho, yo había hecho algunos cursos bueno, de máscara neutra con Marcelo Savignone, ujú. y me doy cuenta que a veces necesitas para observar tu cuerpo o observar ciertas cosas desde afuera, cómo trabajás en la soledad, ¿viste? Porque por ahí a veces necesitas de un espacio Bien. o de un otro que te vea. En minutos llegamos a eso, no te adelantes. Ah, ok, ok, Esperá, está bien, listo. holdea. Pues, está bien, Holdea listo, disculpa. porque está buenísimo lo que estás planteando porque ahora nos vamos a meter en ese tema. Y vas a Dale, entender gracias. por qué es tan importante la actuación frente a cámara, que tiene que ver con eso. Entonces, un poco lo que estábamos diciendo, para empezar a solucionar el problema del texto, le dedicas más tiempo al texto, sabes el tiempo que le está dedicando a tu actor o a tu actriz, chau problema.
bye, olvídense que lo van a solucionar, no hay algo peor. Después otra cosa que me parece interesante y la traigo acá porque muchas veces hablamos, tiene que ver con respecto a la hora de actuar con las emociones. Algo que muchas veces dicen, no, porque yo esta escena la hice y estaba enojado, estaba feliz o estaba triste o... Sí, sentí que... Claro, pude vivir la escena, acá Pía me tira frases que escuchamos, que me parece interesante traerlos para empezar a diferenciar que cuando uno, como actor, como actriz, se enfoca solamente en la emoción, se está enfocando en el resultado de lo que el espectador ve. Y lo que tenemos que hacer, y esto se empieza a linkear con lo que estaba diciendo acá el compañero, lo que tenemos que observar como actores, como actrices, es el proceso para poder llegar a ese resultado. Porque el proceso me va a dar herramientas para yo poder repetirlo y encontrar ciertos lugares por los cuales transitar la escena. Por eso, confíen, que esto me parece una de las cosas más importantes y que a cualquiera le ha pasado, que si algo pasa, se ve. Y esto es tan sencillo como que fuimos a ver una película con Pía, hay un actor chiquito de una edad que hace de hijo y una actriz. Y en esa película ese actor actúa que se muere, porque no se muere, y de repente salimos de la película, estamos llorando Pía, estamos llorando yo, están llorando todo el cine. Pero eso es ficción. Entonces, en algún momento, esos actores, esas actrices, hicieron que la ficción suceda y yo entré en la ficción. Pero no fue magia. Fue una cierta cantidad de trabajo para que eso pase y yo ni siquiera tengo que decir, ah, pasó, entré automáticamente. Ahora, cuando suceda al revés, también, si estás viendo una obra de teatro, siempre pongo un ejemplo de un actor que tiene que hacer un personaje Rengo y se olvida que es Rengo, y estamos en un problema, porque automáticamente voy a salir de la ficción. Me parece interesante pensarlo. Por eso creo que me parece interesante pensar que la actuación es un acto de creencia, pero esto no viene de un lado mágico, viene de un lado de muchísimo laburo. Confíen que ustedes, cuando empiezan a trabajar las herramientas de actuación, que el texto es una de ellas, el vestuario, ensayar y un montón de cosas que ahora vamos a meter, va a empezar a construirse la ficción. Pero eso va a ser por una cierta cantidad de trabajo. A lo que vamos está vinculado a lo que decíamos antes. Actuar es muy difícil. Confíen que si le dedican tiempo, se organizan, le dedican, esta palabra que dijo la compañera antes, tiene una disciplina con respecto a saber qué necesitan hoy por hoy, porque esto es como, estamos todo el tiempo cambiando. Entonces, saber qué necesita mi herramienta, que es mi cuerpo, y empezar a mirarse y a registrar, cambiar el sentir por registrar, y ahora nos vamos a meter en qué les puede ayudar para eso, van a poder trabajar mucho más en equipo. Entonces, eh, vamos a meternos en algo que nosotros consideramos que es muy importante y que creemos que para uno empezar a profesionalizarse más como actor, más allá de la actuación audiovisual, hay 3 puntos que son claves. Y acá voy a esto que justo empezaban a hablar, que es, el primero es la observación. ¿Cómo observan la actuación? Esto es algo que ensayamos un montón y nos fundimos de ver videos en la pandemia, de ver escenas, de ver películas, de ver actores, actrices que nos gustan, que no nos gustan y entender por qué. Porque de nada me sirve a mí ir a ver una obra de teatro, ver una película y decir, no, no me gustó lo que hizo este actor. Ahora decir, no, pará, ¿por qué no me gustó? Y vas a la unidad de medida en la cual todos trabajamos, que es la escena. Y empezás a decir, che, ¿qué hizo este actor? ¿Qué hizo esta actriz en esta escena? Para que de repente la escena, como hablamos previamente, empiece a suceder. Y ahí van a empezar a observar, por ejemplo, siempre como un ejemplo que me parece muy práctico y que a mí me asombró mucho, Joaquín Phoenix en Joker. Si viene un director y me dice, mira, quiero que veas lo que hace Joaquín Phoenix en Joker, y yo le digo, no, bueno, porque estaba enojado con el mundo, está un poco loco. Todo eso no me sirve de nada, son resultados que tengo como espectador. Ahora, si yo me corro del lugar de espectador y empiezo a ver que Joaquín Phoenix en Joker 1 hay unas pruebas que hace con el cuerpo, que su columna está de una manera, en un momento cuando cambia de vestuario, cuando se empieza a peinar de otra manera, cuando empieza a bailar, y hay unas cosas muy específicas que el actor empieza a probar, se modifica y el personaje tiene una curva, yo de repente me olvido que es Joaquín Phoenix actuando
y entro en ese laburo. Y después cuando si querés profundizar más en decir, che, qué bueno esto que probó este tipo, te vas a dar cuenta que tuvo millones de horas de trabajo. Por ejemplo, la escena de la escalera donde baila, ensayó no cualquier baile, ensayó tap y ensayó tap de una persona que baila tap en particular. A lo que voy, vayan a lo específico. Y eso ustedes pueden agarrar y robarlo en el buen sentido de que, che, esto que está probando este actor, ¿qué pasa si yo lo pruebo en la escena que estoy probando en el taller? Y entonces, en lo particular, que esto tenía que ver con cómo uno se observa a su herramienta, pueden empezar a grabarse ustedes. ¿Qué significa grabarse? Si vos me decís que estamos en, no sé, en los 90 y tenés que conseguir una cámara que antes tenía que, no sé, para conseguir una cámara todo un circuito imposible. Hoy por hoy tenemos en el bolsillo una cámara y tienen la mayoría de las personas una cámara que entre Full HD y 4K sí o sí graba. Empiecen a entrenar, observarse. Pero empezar a entender, observarse, no decir, che, qué perfil tengo, estoy lindo, feo, transpirado, no transpirado. Empezar a observarse y decir, che, con respecto a mi actor, a mi actriz de esta escena, esto que estoy ensayando, ¿qué está pasando? Pongan el foco en el trabajo. ¿Soy claro con respecto a esto? Hay algo con respecto a la observación que nos brinda algo que nosotros creemos que es fundamental como actores y como actrices, que es el registro. Cuando uno se habla del registro, a nosotros nos gusta separar lo que siento de lo que registro. Ustedes ahora no tienen ni idea de lo que yo estoy sintiendo. Ahora, si yo de repente sé que el foco de la cámara está acá, pero estoy hablando y me pongo acá porque no registro, porque yo siento que está re bueno en la charla y no se escucha, no estoy en el micrófono, no estoy en el foco, no estoy registrando y es muy difícil trabajar en equipo. Lo interesante de modificar el sentir por el registrar es que pueden trabajar en equipo, que yo puedo estar acá, donde está el foco, puedo estar acá, donde está el micrófono, puedo estar acá, donde están las luces, y a su vez tengo una cámara acá y sé que Pía está acá saludándome. Por eso es interesante que a medida que uno empiece a entrenar cada vez más y se observe su herramienta, va a aceitar mucho más el registro. Y también lo interesante de trabajar el registro está vinculado a que no estén tanto dependiendo de una mirada externa, porque a veces las miradas externas son subjetivas. Ahora, yo me grabo acá y después me miro, y yo creo que estuvo buenísimo lo que hice. Ahora, cuando me miro, digo, che, no se escuchaba porque estaba hablando lejos del micrófono, estuve todo el tiempo fuera de foco. Ah, ok, soy un nabo. Entonces, a la próxima que grabe, sé lo que tengo que hacer. ¿Soy claro con esto? Digo, porque me parece que esa es una herramienta que cualquiera de ustedes ya puede empezar a aplicar y les va a servir un montón para estas horas que tienen que empezar a trabajar cada vez más con sus actores y actrices que hablábamos. Después otra cosa que es muy importante para nosotros y que creo que está bueno que lo hagan cada vez más, es que actúen. Y diferenciar entrenar de actuar. Por ejemplo, y acá me gusta hacer una pregunta que es, en el último mes, ¿quién puede decir cuántas veces actuó? Una, dos, tres, cinco, seis. ¿Cuántas veces actuaron en el mes? Todavía no estrenamos. Bueno, o sea que en el mes por ahora nada. Bien, puede ser. Y unas 9 veces por ahí. Funciones. No, ensayos. No, actuar. Ensayar es Actuar. ensayar. ¿Se entiende? Mm, Digo, agarrar, por ejemplo, entonces 0. salir frente a un público y actuar. Ahora voy a ir al punto, pero está bueno. ¿Vieron cómo hablamos de la cantidad de horas que le dedicas Bueno, acá lo mismo. Concretamente, salí frente a un público, puede ser en teatro, o me contrataron en un bolo para un corto, fui protagonista de una escena ¿me explico? De un trabajo que fui a grabar. Actuar. ¿Eh? ¿Cómo la última vez? Ah, ¿cuándo fue la última vez que actuaron? Pregunta Pia acá, que está buena también. Yo, Sabina, hola, Hola. ¿cómo estás? Yo estuve en funciones, mayo y junio, Ah, ok. 9 funciones o 8 Bien. funciones.
Buenísimo. Bien. ¿Cuándo? Mi Yo puedo pregunta decir. con respecto a Ah, bueno. esto, me parece interesante pensar, esto lo hablamos, después si quieren les paso, nosotros este año, el año pasado estuvimos haciendo charlas que vienen actores, vino Juan Minujín, vino Juan Gil Navarro, Tortonese y, ¿cómo se llama? Camila Machín y Camila Peralta, y hablamos mucho de actuación, nos encanta hablar de actuación, y fue muy interesante, por ejemplo, la última que tuvimos con Camila Peralta, donde ella cuenta, y nosotros pensamos exactamente igual, fue buenísimo que dijera esto, que vos podés entrenar un montón, pero la cantidad de horas que te da salir a una escena y pararte frente a un público o tener que grabar algo con otras personas que están trabajando con vos, equivale a casi 1000 horas de entrenamiento. No importa si te va mal o bien, después de eso vas a aprender, pero en algún punto lo que uno dice es que traten de actuar lo más posible, además de entrenar y observar, porque esas tres patas, ahora vamos a meter con el entrenamiento, que es la última que vamos a ver, son claves para ustedes. Si hacen las tres, les puedo asegurar que en una acumulación de tiempo, por ejemplo, de acá a un año, van a notar una diferencia brutal en su crecimiento como actores y como actrices. Si están observando actuación, si estás tratando de actuar lo más posible. Digo, algo también de la autogestión que decíamos, nosotros siempre, por ejemplo, acá a nuestros estudiantes los incentivamos a que actúen. Y entonces hay varietés, digo, caminás acá 3 cuadras y te haces una varieté por cuadra. Entonces decir, che, ¿por qué no estás actuando si tenés la posibilidad? O si tenés ganas de actuar, no sé, acá cuántos somos, somos un montón, bueno, che, ¿por qué no hacemos una varieté en alguno de los espacios que hay y agarramos un monólogo cada uno y actuamos? A lo que voy es, aprovechen las oportunidades de empezar a brutamente curtirse cada vez más frente a un público, porque realmente la cantidad de experiencia que te da actuar cada vez más es brutal con respecto al entrenamiento. Esto no quiere decir que dejen de entrenar, ¿eh? Entrenar es clave, pero me parece que es muy interesante empezar a aceitar la herramienta de salir por una puertita y de repente tenés 30, 40, 50 personas ahí, o estar trabajando con un montón de público, que eso se edite y después alguien lo vea. Me parece que es un tremendo entrenamiento. Otra cosa que es muy importante, que es la tercera pata que ya la estaba spoileando, es entrenar. Que entrenen. Está buenísimo que entrenen teatro, está buenísimo que entrenen actuación frente a cámara, y está buenísimo que empiecen a entrenar toda herramienta que ustedes empiecen a identificar que los ayude a crecer como actores, como actrices. Neutro, doblaje, algún idioma. Si hoy por hoy tenés algún idioma, meterle más horas. Digo, vieron que si bien estamos hablando de actuación audiovisual, un poco estamos hablando en general también de otras herramientas que pueden sumar, porque son muy importantes. Por ejemplo, algo que hablamos, yo tengo un programa en línea llamado El Semillero, donde trabajamos muchas de estas cosas para pensarnos por fuera de escena, y lo que pasa es muy interesante. Por ejemplo, hay una sesión de castings, que cuando hablas de castings, ustedes hoy están en Neuquén, pueden postular a casting en cualquier lado del mundo. Pero, por ejemplo, la pregunta sería, ¿tenés un buen inglés? ¿Sabés doblaje? ¿Tenés un buen micrófono? ¿Tenés una buena cámara? Porque te haces un reel de doblaje y hay páginas donde piden y pagan muy bien y tendrías que agarrar y tener todas esas herramientas. Lo mismo, otra cosa que habíamos hablado previamente, que ahora nos vamos a meter un poco más, es decir, che, de los trabajos que estoy haciendo, ¿tengo algo grabado? ¿Tengo un reel? Eh, ¿Tengo un book de fotos? Empezar a decir, ok, hoy dónde estoy como actor, como actriz. Bien, ¿qué herramientas me faltan y cómo las puedo conseguir? Bien, dicho esto, Pía tuvo que salir un segundo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ejercicio que les voy a proponer para que alguno y alguna quiera participar. Ya que estamos hablando de entrenar, les planteo el ejercicio. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Un voluntario o voluntaria? Yo me No animo. tengan miedo, vamos, vamos. Estamos hablando hace una hora, no se asusten. Andrés levantó la mano, Mariano, bueno, habló. ¿Quién levantó? Porque no lo vi. Andrés, perdón ¿Andrés? Andrés, te mandé al frente. Te mandaron al frente. Y Bien, Sabina también quiere hacer. bien. Piñal o Andrés. Vamos a empezar con Andrés, sí. Ahí están los dos, ponelo él solo. Sácame a mí. Sí. No, no, desanclame, no me eches de